Muy buenos días, es sábado, pero acabando ya un mes de agosto que ha sido en el mercado muy estresante, sobre todo en el inicio, y que al final ha tenido un movimiento de recuperación muy importante, pero sobre todo mirando a un septiembre que va a venir cargado de bancos centrales, cargado de información alrededor de lo que el inversor está buscando y cargado alrededor de una fotografía geopolítica que tampoco termina de aclararse en este entorno. Acaba y empieza. Acaba agosto, empieza septiembre, mañana, donde tenemos una cita importantísima. La de las elecciones en dos estados de Alemania, donde se va a calibrar el enfado de una parte de la ciudadanía con la manera en la que se están haciendo determinadas cuestiones en el entorno de inmigración, que sin ningún lugar a dudas es uno de los temas clave que están marcando esas elecciones, por ejemplo, en Sajonia, en Alemania. Dos elecciones locales en el este de Alemania que van a marcar gran parte del camino. Ahora entramos en ello, porque hay una cuestión que se ha movido en las últimas horas que es importante. Saben el movimiento de Ucrania en la región rusa de Kursk, dentro de Rusia, en ese ataque para tomar parte también de territorio ruso. La OTAN, Stoltenberg, ya ha hablado alrededor de cómo valora ese movimiento de Ucrania. La OTAN considera que la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk es legítima. Dice Stoltenberg que Ucrania corre un gran riesgo con el avance hacia el territorio ruso, pero que depende de Kiev cómo quiera llevar a cabo esa campaña militar. Dice que la incursión de Ucrania, por tanto, es legítima. Dice que está amparada por el derecho de Kiev a la autodefensa. Ha dicho Stoltenberg que hay un elemento fundamental alrededor de cómo puede ejercer la autodefensa Ucrania, y que ese derecho de la autodefensa incluye el ataque, la incursión dentro de un territorio, en este caso enemigo, en este caso en la región de Kursk. De tal manera que tenemos una fotografía en la que Stoltenberg ha querido plantear que Ucrania tiene el derecho a defenderse también de esta manera. Dice que según el derecho internacional, dice Stoltenberg, el derecho a defenderte, a la autodefensa, no termina en la frontera. El presidente Zelensky, ha dicho Stoltenberg, ha dejado claro que la operación tiene como objetivo crear una zona, ha dicho Stoltenberg, de amortiguación para evitar nuevos ataques rusos desde el otro lado de la frontera. Dice que como todas las operaciones militares, esto va a conllevar riesgos, pero dice que es decisión de Ucrania la manera en la que se defienda. Generando ahora mismo una fotografía en la que la OTAN, Stoltenberg como portavoz, como máximo mandatario, hasta que haga el cambio, hasta que haga el movimiento, plantea de una manera muy clara que lo que está sucediendo en ese movimiento de Ucrania en Kursk está dentro del concepto de autodefensa. De tal manera que es uno de los elementos clave esta mañana, porque se esperaba ver cuál era el movimiento también de la OTAN alrededor de cómo veía ese cambio o ese movimiento de Ucrania hacia el territorio ruso. Zelensky, que ha despedido en las últimas horas al comandante de la Fuerza Aérea Mykola Oleschuk, no ha especificado razón, pero el despido se produce un día después de que Ucrania confirmara que un avión de combate F-16 había sido destruido y su piloto había sido asesinado durante un bombardeo de misiles rusos que se produjo a principios de semana. Ojo, porque el movimiento, sobre todo, es importante alrededor de la confianza que a Estados Unidos del envío de los F-16, un elemento importante de fabricación estadounidense, de prestigio también para Estados Unidos, donde durante muchas horas, hasta que llegó esa confirmación de que no había sido un fallo del piloto, sino que había sido un ataque ruso, había puesto en la picota si de verdad el ejército ruso, el ejército ucraniano, perdón, sabía utilizar esos F-16 de una manera suficiente. Luego apareció toda la fotografía alrededor de que había sido un ataque ruso, y esa primera versión que se había movido, entre otros por el Wall Street Journal, que fue el que dio en exclusiva ese movimiento alrededor, esa noticia alrededor de que se había perdido, había destrozado, se había caído en combate, ¿no? Un F-16 que había sido destruido. Pues ese movimiento alrededor del piloto, de la opción del piloto, luego fue salvado por el movimiento, sobre todo dialécticamente, por Ucrania, diciendo que había sido dentro de un ataque ruso.
El otro punto fundamental del día viene lo que está sucediendo en dos cuestiones que están sucediendo en América Latina. Bueno, en América del Sur. Por un lado, el bloqueo de X, de Twitter, la plataforma de Elon Musk, después de que el juez Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema, haya ordenado a la firma de Elon Musk que nombrara a un representante legal en el país, después de que la firma los haya sacado del país, a los representantes legales, después de que Brasil, de que el juez ordenara el cierre de cuentas particulares y diga Twitter que no quería entrar en el juego de cerrar determinadas cuentas de Twitter por petición de un juez. Una vez que se hacía ese movimiento para no hacer el cierre de esas cuentas por parte del juez, se produjo el movimiento del juez Moraes para que fueran a declarar, incluso se temía por parte de lo más que se detuviera parte del personal de la oficina de Brasil y posteriormente la salida del personal de la oficina de Brasil para con posterioridad salir esa petición a Elon Musk por parte del juez Alexandre de Moraes de la Corte Suprema de que nombrara Twitter, X, a un representante legal. Como no cumplió con la fecha límite para hacerlo, que era antes de ayer, que era el jueves, pues hay ya un movimiento para que las operadoras bloqueen Twitter en el país, siendo este un elemento, junto con el de Pavel Durov, con el de Telegram, importante, alrededor de la tensión que se puede generar o que se va a generar, más bien alrededor de la libertad de expresión en este entorno, como le venimos contando desde hace varios días. Ya está ordenado el cierre de X, lo dicen la mayoría de los medios, después de la negativa, dicen la prensa de izquierdas de más, a bloquear a perfiles, por ejemplo, por orden del juez. Elemento fundamental, la negativa de Elon Musk, de Twitter, de bloquear perfiles siempre que un juez se lo diga, por orden del juez. El otro punto fundamental, se lo pueden imaginar, viene desde Venezuela, máxima tensión por el destino del candidato opositor de Edmundo González. Ayer un apagón masivo del 80% prácticamente de la población agravó la crisis política. Maduro pidió justicia contra los autores de lo que considera un ataque criminal que atribuye a lo de siempre, a la derecha fascista. Y a partir de ahí la figura de Edmundo González, también la de María Corina Machado, pero sobre todo la de Edmundo González, empieza a coger cuerpo alrededor de una petición de detención que también el jueves tenía que haberse presentado, Edmundo González por la petición del juez, y todo parece indicar que vamos encaminándonos a un entorno o a un acercamiento, a un cierre alrededor del de la posible detención de Edmundo González, que puede disparar todavía más la tensión en el conjunto de Venezuela. Hay voces que apuntan a que podría venir aquí a España en breve, y ahora mismo la figura de Edmundo González está centrando gran parte de la atención en la geopolítica internacional, en América del Sur, en Venezuela en concreto, alrededor de cómo puede solventarse o cómo puede salir de esta situación que ahora mismo es de una tensión, de una crisis importante alrededor de la figura de Edmundo González en Venezuela. El último punto que quería comentarles es por donde he empezado diciéndoles alrededor de lo que va a suceder mañana, una tensión llamativa, importante en toda Europa alrededor de cómo puede reaccionar una parte de Alemania del Este, así ahora se califica sobre todo por parte de la izquierda europea, a esa parte de Sajonia, donde mañana se va a votar. Hay dos regiones alemanas que mañana en ese voto pueden despertar otra vez las dudas o el miedo a que el desencanto, ¿no?, en este caso de esa parte del este de Alemania, haga votar en contra de los partidos tradicionales. Hemos contado durante toda la semana que hay encuestas incluso que al gobierno semáforo le deja fuera de los parlamentos regionales. De tal manera que hay una parte de la izquierda que está queriendo enfocar el debate o el movimiento del votante hacia la derecha, en que hay todavía heridas abiertas entre la antigua República Democrática Alemana y el oeste de Alemania. Lo que hay es un descontento brutal alrededor de cómo hay determinadas políticas que no estarían funcionando, pero mañana va a ser un termómetro importante para calibrar el enfado y para calibrar también la reacción, siendo algo muy localizado, ¿no?, teniendo una importancia muy localizada las elecciones de mañana, sobre todo en Sajonia, en esas dos regiones del este de Alemania, pero que sin duda van a marcar otro pasito más alrededor de cómo una parte de las élites entiende
que ahora mismo hay una parte también de la población que ha dicho basta en determinadas políticas. Hay un movimiento importante también en Alemania en las últimas horas del gobierno, de unas deportaciones, sobre todo en el entorno de Afganistán, en el que se está diciendo que estas personas desde el gobierno han cometido delitos, tienen que ser devueltas a su país, Afganistán, pero hay un movimiento sobre todo que empieza a colocarse el tema de la inmigración como uno de los elementos claves sobre el que parece que va a pivotar este nuevo curso que vamos a comenzar el martes 2 de septiembre, en el que sin duda todo parece indicar, no solo en España, no solo en Europa, fíjense en la entrevista a Kamala Harris, como era uno de los puntos clave, va a ser unos elementos de donde va a pivotar esa actualidad en el cortísimo plazo y en ese nuevo curso. Buen día, buen descanso, buen sábado, cojan fuerzas, que viene el nuevo curso enseguida. Parece que el escolar hasta el 9 o 10, parece que lo empresarial también, y mañana les contaré un poquito más, ¿no? Sobre la jornada de 4 días que el gobierno británico quiere implementar ya en otoño. Las mismas horas, pero un día menos de trabajo, para no bajar la producción ni la productividad y dedicarse a la jornada 10 horas, no 8. Buen día, buen descanso, cojan fuerzas.